Hola a todos, en el video de hoy aprenderemos sobre las métricas que se utilizan para medir el rendimiento de un modelo de clasificación. Veremos la accuracy, la precisión, el RUCAL, el F1 y la matriz de confusión. Del lado izquierdo tenemos un ejemplo de una matriz de confusión donde tenemos la clase actual o clase verdadera y en la parte de arriba tenemos las clases predichas por el modelo. En una matriz de confusión tenemos a los true negative, los verdaderos negativos, los true positive, los verdaderos positivos, los false positive, los falsos positivos y los false negative, los falsos negativos. Aquí anoté lo que significa cada uno para que no se les olvide. Y aquí están las fórmulas de la accuracy. El accuracy nos dice los que fueron clasificados bien entre todos. La precisión es el true positive entre el true positive más el false positive. Aquí lo que se quiere hacer es minimizar los falsos positivos. ¿Cuándo es necesario o cuándo es importante minimizar los falsos positivos? Por ejemplo, en la detección de spam, en la detección de correo no deseado, tú quieres minimizar los falsos positivos. Aquí, ¿quién sería un falso positivo? Falso positivo sería un correo electrónico que el modelo dice que es spam, pero en realidad no lo es. Y aquí queremos minimizar los falsos positivos porque no queremos perder un correo importante que nos estén diciendo que es spam cuando en realidad no lo es. El RUCAL son los true positive entre los true positive más los falsos negativos. Aquí queremos minimizar los falsos negativos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un sistema para hacer clasificación de si tienes o no tienes COVID-19, queremos minimizar los falsos positivos. Un falso positivo aquí sería que el modelo te está diciendo que saliste negativo a COVID, pero en realidad sí lo tienes, y por eso es importante minimizar eso, porque sería un problema que la prueba te esté diciendo que eres negativo cuando en realidad eres positivo. En otras palabras, la precisión es true positive entre true positive más falsos positivos. ¿Qué es esto? Nos dice de todos los que el modelo predijo como positivos, cuántos realmente son positivos. Y el recuerdo es los true positive entre true positive más falsos negativos. Aquí nos dice el modelo de todos los que verdaderamente son positivos, cuántos fuiste capaz de identificar. Y si tú quieres una medida que combine la precisión y el RUCAL, puedes utilizar el F1 score, que es la media armónica de esas dos medidas, que es 2 veces la precisión por el recuerdo entre la precisión más el recuerdo. Aquí podemos verlo de manera gráfica, la precisión y el recuerdo. La precisión nos da la calidad de la predicción. ¿Qué porcentaje de los que hemos dicho que son clase positiva en realidad lo son? Y el RUCAL nos da la cantidad de qué porcentaje de la clase positiva hemos sido capaces de identificar. Para entender esto un poco mejor, vamos a hacer unos ejemplos prácticos en Scikit-Learn con unos datasets. Lo primero que haremos será importar las librerías. Comenzaremos con matplotlib. .pyplot. Esta es para visualizar los datos que vamos a estar utilizando. También vamos a importar de Scikit-Learn, vamos a importar un dataset para este ejemplo. Vamos a importar el de las lunas. Vamos a necesitar un modelo de clasificación. En este vamos a poner... Bueno, ahorita vamos con el primero. Vamos a hacer la selección del modelo. Para dividir los datos en trámites. Ahora sí, vamos a importar un modelo de clasificación. Vamos a importar un MLP Classific. Que es una red neuronal convencional, común y corriente. Ok, pero es muy poderosa. También vamos a importar las métricas que utilizaremos.
las cuales serán el accuracy score, la confusion matrix, el precision score, el recall score, el F1 score y por último una que se llama classification porque está muy interesante. Ok, importamos, vamos que no marque ningún error a la hora de importar las clases. Ok, todo bien, vamos ahora a importar nuestros datos, vamos a importarlos en las variables x y y. Scikit-Learn tiene varios datasets de juguete. Uno de ellos es este de hacer lunas, make moons, y tiene un parámetro que es el número de muestras. Por ejemplo, vamos a decirles que nos dé 200 muestras, o sea, 200 ejemplos. Aquí ya nos generó nuestros 200 ejemplos. Vamos a visualizar los datos para que vean cómo están estos datos. Para eso utilizaremos Matplotlib con su método scatter para ver estos datos. Aquí vamos a decirle que de nuestra variable x y el segundo parámetro va a ser la segunda columna. Esto nos está diciendo de tu variable x dame tu primera columna y esta de tu variable x dame tu segunda columna, que al final de cuentas son puntos en el espacio. Este es tu punto x y tu punto y nos pide el color. El color está dado por la clase. Bueno, antes de imprimir esto les voy a mostrar los datos para que se quede un poco más claro. Así está x, que son puntos x y y, son coordenadas x y y. Aquí con esto le estamos diciendo que nos dé todas las filas de la columna número 0, que sería esta, la primera coordenada, y con esto estamos diciendo de x, dame todas las filas de la primera columna, que sería esta. Es lo que vamos a graficar, y el color va a depender de y, que es la etiqueta, que en este caso son dos etiquetas que van a ser 0 y 1 porque es una clasificación binaria. Aquí podemos ver las etiquetas 0 y 1. Ok, vamos a graficar esto. Y estos son los datos que tenemos. Vamos a ponerle, para que sea más bonito, un grid. Y vamos a ponerle el show. Listo, aquí están los datos. Estos son unos datos y estos son otros datos. Y vamos a hacer una red neuronal que sea capaz de clasificar estos datos. Nos tendría que crear un modelo más o menos, si van siguiendo el cursor, algo como esto, para que se puedan clasificar los datos de color morado de los datos de color amarillo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es clasificar nuestros datos, dividir nuestros datos en train y test. Para eso utilizaremos train test split, mandándole los parámetros x y y. En xtrain estarán nuestras características para entrenar, xtest las características para probar, en ytrain las etiquetas para el entrenamiento y en ytest las etiquetas para las pruebas. Ok, ya quedaron divididos nuestros datos. Ahora vamos a crear el modelo, al cual llamaremos CLF. Por convención, los modelos de Scikit-Learn se les llama CLF. Así se va a encontrar mucho en la documentación. Ok, CLF es igual a MLP Classifier, que ya es una red neuronal del tipo MLP. Esta por defecto me parece que tiene 100 neuronas en su capa oculta. Tiene una capa oculta y tiene 100 neuronas en esa capa. Listo, ya creamos nuestro modelo, nuestra red neuronal. Ahora vamos a entrenarla con el método fit. El nombre del modelo, .fit. Y para entrenarla le mandamos el train. Primero las características y luego le mandamos las etiquetas.
Y ya finalizó el entrenamiento, fue muy rápido porque es un dataset de juguete. Ok, vamos a ver. Este modelo CLF tiene un método llamado score que nos da el rendimiento de ese modelo, que no es otra cosa más que el accuracy. Aquí está, le mandamos, perdón, es con PES, sí, porque vamos a medir el rendimiento con los datos de PES. Y nos dio una accuracy del 0.78%. Que sería los true positive más los true negative entre todos. Y también se puede calcular con la función de Scikit-Learn, ya que se llama accuracy score. Por ejemplo, decimos el accuracy va a ser igual a accuracy score, y te pide el YTS, o sea, las etiquetas de las pruebas y unas etiquetas de tus predicciones, pero esas no las hemos calculado. Vamos a calcular esas etiquetas de las predicciones. Se calculan así: ypredichas es igual a clf.predict y le mandamos xtest, que son las características, los datos del test, y vamos a imprimirla para que lo puedan ver. y-pred. Aquí ya tenemos ypred. Y ok, aquí accuracy score nos pide el ytest, que son nuestras etiquetas, las que dividimos desde aquí. YTS son las etiquetas de las pruebas, y ypred, que son las etiquetas de las predicciones. Estas son las que predijo el modelo con nuestros datos de prueba. Ok, y vamos a imprimir ese accuracy, el cual tiene que ser 0.78. Aquí está el accuracy, que es 0.78. Ok, vamos a calcular la matriz de confusión ahora. La matriz de confusión es igual, mandamos a llamar lo que importamos, que es confusión matrix. Igual le mandamos el ytest, bueno, se lo vamos a copiar y pegar, ytest y ypredicho. Y vamos a imprimir esa matriz de confusión. Listo, esta es la matriz de confusión. A ver, vamos a minimizar esto. 20 serían los true negative, los verdaderos negativos. 19 son los verdaderos positivos, true positive. El 5 son los falsos positivos y el 6 son los falsos negativos. Ok, ahora vamos a calcular la precisión, el recal y el F1. Por ejemplo, para el recal tendría la fórmula, nos dice que sería TP, que en este caso sería 19 entre TP, que vuelve a ser 19 más 5, o sea, sería 19 entre 24, y eso nos estaría dando la precisión. El recal igual serían los true positive, que son 19 entre 19 más 6, que son los falsos negativos. Que si lo vamos a calcular aquí para que veamos que sí lo está haciendo bien Scikit-Learn. Dijimos que una va a ser 19 entre 24 y la otra va a ser 19 entre 25. Esta es la precisión y este es el recal. Ok, vamos a hacerlo con las funciones de Scikit-Learn para que vean que nos da lo mismo. Vamos a ver, precisión es igual a precision score, y le mandamos lo que habíamos copiado y pegado, y vamos a imprimir esa precisión. Aquí está 0.79, igual que esta, y el recal nos tiene que dar 0.76. Recal, ahora vamos a ponerle, no sé si está bien en inglés, porque no se llama igual. Este se llama recal score, pensé que se llamaban igual, pero no, este es recal score, y le vamos a mandar lo que tenemos en el portapapeles y imprimir el recal.
Ahí está, 0.66 como vemos. La precisión fue 19 entre 19 más 5. Y el recal fue 19 entre 19 más 6. Eso ya lo vamos a borrar. Y ahora vamos a calcular el F1. F1 es igual a F1 score. Y vamos a imprimir ese F1. Y está, el F1 es de 0.7755. Y ya con eso calculamos la precisión, el recal y el F1. Recuerden que la fórmula para calcular el F1 es 2 veces el producto de la precisión y el recal entre la suma de la precisión y el recal. Ahí lo vamos a hacer aquí manualmente. 2 veces la precisión por el recal. Y todo esto entre la precisión más el recal. Y nos tiene que dar... Bueno, no sé cuánto nos tenga que dar. Pues aquí estaba arriba, 0.7755. Ahí está. Ok, y les había mencionado que había una funcionalidad interesante que se llama Classification Report. Esta nos da todo. Por ejemplo, nosotros vamos a llamarle report es igual a Classification Report. Y aquí le mandamos el YTS y el YPRED y vamos a imprimirlo. Print de report. Como se puede ver, aquí nos da la precisión 0.79, el recal 0.76 y el F1 0.78. Ya lo redondeo, este es 77.55, redondeado 0.78. Support se refiere al número de elementos de prueba, o sea, ahorita para hacer el testing hubo 25 ejemplos. No, me estoy equivocando. Son 25 de la clase 0 y 25 de la clase 1. En total son 50. Porque aquí le dijimos que el número de muestras fuera 200. Y al ocupar Train Test Split, lo divide automáticamente las pruebas, nos da el 25%, que es la cuarta parte. La cuarta parte de 200, pues es 50. Aquí están las pruebas con 50. 25 de la clase 1 y 25 de la clase 2. La clase 1 es con el 0 y la clase 2 es con la 1. O clase 0,1 igualmente. Esta es la precisión, el recal y el F1 de esta clase, y de esta otra clase nos da estos puntajes. Y el accuracy es de 0.78, como el que calculamos aquí. 0.78, 0.78. Y esto es para un problema de clasificación binaria. Ahora vamos a ver cómo son estas mismas métricas, pero con un problema de clasificación multiclase. Ok, para este voy a ir un poco más rápido, porque es prácticamente lo mismo. De hecho, vamos a copiar y pegar las importaciones. Bueno, aquí no vamos a utilizar Matplotlib. Y de dataset vamos a utilizar uno que sea multiclase, como el vino, que tenemos un video ya explorando profundamente este dataset del vino, y todo igual. Aquí sería nuestro dataset del vino es igual a listo. Vamos a copiar y pegar esta, y aquí va a cambiar porque ahora va a ser wine.data y wine.target, los datos y las etiquetas. Listo. Vamos a copiar ahora nuestro clasificador, que es una red neuronal. Vamos a entrenarla. Okay, bueno, antes de correr este segundo, vamos a ejecutar este, pero cambiándole aquí en el número de muestras. Se puede cambiar de esta manera. Número de samplers. También podemos mandar una tupla donde le decimos cuántos queremos de la clase 0 y cuántos de la clase 1. Aquí vamos a ejecutar todo. Vamos a darle para esto aquí entorno de ejecución, reiniciar y ejecutar todo. Aquí
Aquí fue con datos balanceados. Lo más importante de utilizar el Precision, Recal y F1 es para datos desbalanceados. Como ahorita ya tenemos datos desbalanceados, tenemos 150 y 50. Tenemos más datos de esta clase. Ya los datos están desbalanceados. Aquí se puede ver la gráfica. Hay más morados que hay amarillos. Hay 150 morados, 50 amarillos. Como podemos ver, aquí tenemos una accuracy de 0.9. Y tú dices, no, pues está muy bien, ¿no? Aquí está nuestra matriz de confusión. Podemos ver cómo tenemos 39. ¿Cuántas hay en total? Por ejemplo, de la clase 0 hay 39. Tenemos 39 ejemplos de la clase 0 y 11 ejemplos de la clase 1. De los cuales el modelo clasificó estos 42, 38 más 4 como clase 0 y estos 8, 1 y 7 como clase 1. Por ejemplo, aquí estos 38 son de la clase 0 y el modelo dijo que son de la clase 0. Y estos 7 son de la clase 1 y el modelo dijo que son de la clase 1. Por ejemplo, este 1 que tenemos aquí es de la clase 0, pero el modelo dijo que es de la clase 1. Y este 4 que está aquí es de la clase 1, pero el modelo dijo que es de la clase 0. Y la accuracy aquí sería 38 más 7, que son 45 entre la suma de todos, que serían 39 más 4, son 43 y 7, 50. Sería 38, ¿qué dijimos? 45 entre 50, ajá, ahí está. La precisión ahora es de 0.87 y el recal es de 0.63. ¿Por qué salió abajo el recal? Porque recordemos nuestras fórmulas. El recal lleva abajo el falso negativo. Y aquí tenemos F1 y por último nuestro reporte de clasificación que nos da precisión, recal y F1 y el accuracy. Estos de la clase 1 y estos de la clase 0. Ok, fue el mismo ejemplo anterior, solamente que con datos ya desbalanceados. Ahora vamos al que estábamos haciendo, en el cual tenemos es clasificación multiclase. El pasado era clasificación binaria, solo había 2 clases. Hay 3 clases en total. Si quieres ver detalladamente cómo se compone este dataset del vino, tengo un video en mi canal donde explico a detalle cómo se compone este dataset. Y falta entrenarlo. Listo, ya lo entrenamos. Y vemos que tiene una accuracy de 0.86. Y vamos a copiar todo lo demás. Estas son las etiquetas predichas. Es el accuracy, que tiene que ser igual de 0.86. Esta es la matriz de confusión. Como podemos ver, ya son 3 clases. Aquí está la precisión. No hubo un error. ¿Por qué nos dio error? Porque esta instrucción solamente sirve para clasificación binaria. Porque cuando hay más clases le tenemos que mandar el parámetro de average igual a macro. ¿Por qué macro? Para que nos dé esta medida. El macro AVG, macro average. Y listo. Vamos a copiar también el recal, el F1 y por último el reporte de clasificación. Y recordemos que le tenemos que mandar el average igual a macro. Entonces para este dataset del vino tenemos una accuracy de 0.86, una precisión de 0.88, un recal de 0.87 y el F1 de 0.86, y aquí podemos verlo con cada clase y el macro. Al ver la matriz de confusión podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos la clase 0, la clase 1 y la clase 2. Y las predicciones de la columna 0, de la columna 1 y de la columna 2. Que la columna sería la clase predicha. Por ejemplo, aquí de la clase 0 tenemos 13 más 3, 16 ejemplos. 13 fueron clasificados correctamente por el modelo y 3 fueron incorrectamente porque se
Se clasificaron, el modelo dijo que eran de la clase 1 y en realidad son de la clase 0. Ok, pues ya este video quedó un poco largo. Espero que les sirva para que sepan las diferencias del accuracy, la precisión, el recall y el F1. Y sobre todo es muy importante mencionar que cuando tenemos datos desbalanceados, no es una buena opción utilizar el accuracy. Porque si los datos están desbalanceados, pues nos conviene más utilizar medidas como la precisión o recall. Por ejemplo, si tenemos 1000 datos, tenemos 900 de una clase y 100 de otra clase, y si el modelo de esos 1000 datos que tenemos, el modelo dice que todos son de una sola clase, nos va a dar una accuracy del 90%. Pero en realidad el modelo está diciendo que todos son de la misma clase, se está equivocando en todos los 100 de la otra clase. Y por eso es que en ese tipo de casos es recomendable utilizar el recall o la precisión, o mejor aún el F1, dependiendo. Si tú quieres minimizar, vamos a ver la imagen, si tú quieres minimizar los falsos positivos, usa la precisión. Si quieres minimizar los falsos negativos, o el recall. Y si quieres combinar estas dos medidas, utiliza el F1. Ok, eso sería todo. Les recuerdo que este código está en la descripción del video, ahí viene un enlace a GitHub para que lo puedas clonar y sería todo. Si quieres seguir conmigo este curso de Scikit-Learn en Python, suscríbete a mi canal. Eso sería todo, adiós.